priorizamos el diálogo y la palabra. Filosofía para todos. Y de repente, pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio. Bien, pues ya estamos de regreso, queridos amigos de Filosofía para Todos. Les recuerdo los teléfonos 3030-5329 y recuerden que la página para escucharnos es jaliscoradio.com. Ahí nos pueden sintonizar y pues claro, mandar sus comentarios a nuestra página de Facebook, Filosofía para Todos. Y bueno, vamos a continuar. Estamos con Álvaro Mejía y con Paulina Flores. Y bueno, el programa comenzó muy intenso con estas preguntas sobre la cuestión del transgénero y el nuevo hospital, donde entran cuestiones discriminatorias y todo estas... Sí, nunca vamos a acabar. Eso no se termina, pero antes de continuar, pues quisiera yo hacer una pregunta, o más bien platicarles a los que nos están escuchando, es que fuera del aire estábamos pues platicando de esto mismo, ¿no? Poniéndolo sobre la mesa, y mientras platicábamos, yo tengo una pregunta. Estamos hablando mucho de ciencia, y que no hay datos científicos, pero antes de volver a ese tema, me gustaría, Álvaro, que nos platicaras, pues, por favor, ¿a qué nos referimos con ciencia ahora? O sea, ¿qué es esa cosa llamada ciencia hoy? Bien, hay un libro muy interesante que se llama así precisamente, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Bien, para que lo lean. Creo que se caricaturiza un montón al respecto cuando se habla de ciencia, porque en primer lugar se encasilla como la ciencia, y todas las ciencias con sus particulares metodologías, con sus particulares campos de estudio, pues es como si todas estas estuvieran dentro pues del mismo baúl, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que cada una de estas incluso surgen o surgieron de otra cosa que a lo mejor bajo nuestro contexto no consideraríamos en ninguna circunstancia ciencia. Sin embargo, surgen de estos contextos pues poco científicos metodológicamente hablando a lo que comprenderíamos actualmente. Entonces, creo que primero, para contestar esa pregunta, deberíamos de aclarar qué entenderíamos nosotros por conocimiento científico y la diferencia que tiene este conocimiento científico sobre otros conocimientos. Claro. Por ejemplo, los conocimientos que tiene un chamán acerca del mundo. Quizá es una interpretación acerca de la naturaleza y que en ocasiones esta interpretación se relaciona con los hechos, pero que no tiene una metodología clara ni una contrastación quizá. Es decir, todas estas pequeñas características que hacen a la ciencia ser ciencia, y que a diferencia del conocimiento del chamán, el conocimiento de la ciencia quizá podría ser replicado más veces y con más certeza. Podemos utilizar este conocimiento y que sea conocimiento práctico, por ejemplo. No es lo mismo el conocimiento que tenemos acerca de las leyes de la física que el conocimiento que tenemos acerca de lo paranormal, ¿no? Claro. Es decir, un tipo que sepa de cuestiones paranormales muy interesantes. No. Sí, escapan al entendimiento muchas veces. No podemos decir que ese no sea conocimiento. Es decir, el tipo seguramente tiene libros ahí guardados de cosas de ángeles, de espectros, qué sé yo. Es decir, el tipo sabe de lo que está hablando, pero que esa cosa interprete el mundo, o que se relacione, o que podamos utilizar esa información de manera práctica, como por ejemplo derivar la mejora de la medicina, el tratamientos médicos, la construcción de las ciudades, todo eso que la ciencia, a final de cuentas, el conocimiento práctico se lleva ya a lo concreto. Es la diferencia que se tiene de otras clases de conocimiento, incluso de otras clases de conocimiento que pretenderíamos que es conocimiento serio. Se me vienen muchos ejemplos académicos que por respeto no los voy a mencionar. No, sí, menciónalos. ¿Sí? No. Sí. Bueno, pensemos... No nombres, pero a lo mejor... No sé, es decir, pensemos en que ahora la ciencia también se mezcla de repente con supercherías, con pseudociencias. Pensemos en las universidades, se enseñan medicina y homeopatía al mismo tiempo, ¿no? o psicoanálisis. Digo, yo he escuchado gente todavía hacer interpretaciones extrañas, extensas de los psicoanalíticos sin ninguna base. Olvidemos la base empírica, sino la relación
de los hechos, vaya. Y cualquier construcción. Estás diciéndole a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas que el psicoanálisis no es ciencia. Definitivamente. No, Él lo dijo, a ver. yo, porque luego me echan burla que yo digo eso todo el tiempo. No, definitivamente. O sea, creo que se tiene que tener bastante cuidado con ser benevolente con ciertas cuestiones. Y el psicoanálisis no es ciencia. Es decir, puede interpretar cualquier fenómeno de la mente con la metodología que elija, con la que quiera. Y cualquier metodología que elija va a ser correcta, porque si no, pues se inventa otra. Y si no, surge otra. Y si no, surge otra. Y así no funciona la construcción científica. La construcción científica posiblemente nos explica... Hay lagunas de conocimiento en la cual simplemente se dice, aquí ya no podemos decir nada. A partir de ahora sigue la especulación. Y eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que a partir de cierto momento de la construcción científica, de la interpretación científica, la especulación, ahí cabe, por ejemplo, dentro de la especulación, la intervención de la filosofía. Pero de la filosofía, pues que abone a la construcción científica, no solamente que también especule y divague y se vaya y salgan cosas así extrañísimas, ¿no? Y se fue. Y se fue. Conozco a varios. Y de repente tenemos un hype. No, perdón. No estaremos pensando como en esa... en esa aparente atemporalidad de la ciencia. Por lo que mencionas de la ciencia, que bueno, ya está aquí y es algo metodológico, bien, algo que podemos repetir, incluso algo que podemos comprobar con un método. ¿No sería como paralizar y lo demás especulación o la atemporalidad? Bien. El siguiente punto que al que quería aclarar sería algo relacionado precisamente con lo que mencionas, y es si el desarrollo científico tiene una causa racional a la explicación popperiana, por ejemplo, es decir, que las teorías científicas se refutan unas a otras, que la más apta y la más explicativa y la más extensa es la victoriosa y las otras simplemente se van dejando de lado. Pues hay que plantearnos esta cuestión, porque si el avance de la ciencia es racional, pues estamos dejando muchos cabos sueltos. Por ejemplo, la implicación cultural, social, política. Y este otro lado, puede ser que no toda la ciencia avance de manera racional, sino, por ejemplo, ¿por qué se escogen ciertas, vamos a decirlo, agendas científicas? ¿Por qué se escogen ciertos temas? ¿Por qué no otros? Me gusta mucho un ejemplo que en algún momento leí, que es, hay momentos en la historia en los cuales son decisivos para el desarrollo cultural. Y pensemos que en las Termópilas, en la batalla persas-griegos, no hubieran ganado los griegos. Nuestra cultura hubiera sido completamente distinta a lo que conocemos al occidente actual. Quizá nuestra construcción de la ciencia hubiera sido completamente distinta a la que conocemos actualmente. Metodologías diferentes, objetos de estudio distintos, qué sé yo. Y entonces queda claro que quizá hay algo de irracionalidad en la construcción científica, desde lo cultural, lo político, los sucesos como las guerras. Todo eso va marcando pauta, pero es contingente completamente. Están estas dos opciones. Entonces hay quien dice que sí, el avance científico es completamente racional, hay quienes dicen que no, que es resultado de muchos factores distintos. Y para ti, ¿cuál crees que sea? Híjole, yo creo que tenemos que tener algo de ambos, porque no podemos, como menciona Kuhn, tener un paradigma, de repente abandonar este paradigma y someternos o tomar otro paradigma nuevo, sino que se comparten. Hay cosas que rescatamos de teorías anteriores, hay cosas que se modifican, que cambian y que explican cosas que no explicaban las teorías anteriores. Yo creo que ni un espectro ni el otro son correctos, sino que claro que hay implicaciones culturales, políticas, sociales, pero que también tiene que haber cierto avance racional en las teorías científicas, pues para que avancen y avanzan, porque la experiencia nos lo dice, porque desde el celular, desde la radio, desde toda la cotidianidad, pues nos dicen que efectivamente avanza la ciencia, ¿verdad?
Sí, a mí me parece muy interesante precisamente este mismo concepto de racionalización. Pues, ¿por qué? Porque, no sé, en algunos otros momentos se justifica la ciencia desde la razón, pues, o sea, desde para cometer, digamos, actos como terribles, ¿no? Contra los propios seres humanos. Entonces, en ese sentido, y bajo la misma idea de progreso, entendiéndola como no siempre es lo mejor, pues, o sea, cómo es que la ciencia puede tener esta racionalización y a qué si la razón puede justificar mil cosas terribles, lo que no es racional, ¿qué sería? Como en términos como más prácticos para quien nos escuche. Bien. Y cómo poder decir, esto sí es racional completamente y esto no. ¿Cómo? Bien, creo que lo que mencionas es como una extraña relación entre la racionalidad como la interpretación correcta de fenómenos del mundo, tanto éticos, como actos morales, por ejemplo, o como actos cotidianos, qué sé yo. O sea, tomamos como racional esta clase de interpretaciones de actos. Y pensamos en ocasiones o se comete el error de pensar que la interpretación o dar una interpretación a lo científico como lo correcto, ¿no? Pero aquí surgen falacias bastante, lo que hemos visto un montón de veces, ¿no? O sea, la falacia naturalista, por ejemplo. Podemos tener los datos de cómo se presentan las cosas en la naturaleza, pero no porque se presenten de esa manera, se tienen que presentar idénticamente en la sociedad. Es decir, los datos se prestan a la interpretación y estos no tienen por qué tener una carga moral de ningún tipo, o de bueno o de malo. Simplemente pues ahí están los datos, ¿no? Y como el uso que se haga de ellos, entonces ahí sí ya tiene una carga moral. Sí. Y al final del día, pues las interpretaciones científicas más racionales del universo, pues las hacemos nosotros y nosotras, pues ni modo, no podemos quitarnos todas nuestras implicaciones culturales y sociales, si bien, pero sí podemos abstraer de las valoraciones morales. A lo mejor eso sí podemos hacer. De hecho, cuando haces alguna discusión o así, a veces no caigan en eso, ¿no? A veces hasta esas analogías del lenguaje que hacemos es: no bajes la discusión en cosas sentimentales, estamos hablando de datos. De datos. ¿No? Pero luego, ¿cómo me quito mi sentimiento aquí, ¿no? El sentimiento en el sentido más amplio de la palabra, por supuesto. Pero qué bueno que mencionas eso, porque a lo largo, por ejemplo, de la construcción de teorías científicas, lo sentimental también de repente juega un papel importante, ¿no? O los ciertos gustos de las personas también. Bueno, perdón. No te preocupes. Perdón, una disculpa, me distraje bastante. Por ejemplo, me viene a la mente el anarquismo epistémico de Feyerabend. Y es que esto contrasta completamente a esta visión que tenemos. Bueno, es que todos los discursos acerca del mundo pueden ser válidos. Y realmente pensemos y planteémoslo así. Si todos los discursos serían válidos, es decir, todos los discursos precientíficos, antiguos, culturales, en aras de rescatar estos discursos, porque son igual de válidos todos, pues no sé si realmente podríamos tener un avance como el que tenemos ahora, aunque sea sesgado.